esto va a parecer Woodstock, vamos a tener unos días de paz, amor y música, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando el amor llega así de esa manera. Es una decepción para la barra brava, ¿no es cierto? Lo que está pasando. ¿Para cuál de la barra brava? Para algunos periodistas que esperan que acá no se saquen la madre, que eso nos dé para, ¿no? Ah, bueno. Pero, digamos, la cosa ha fluido. Sí, claro, o sea, hay unos días, es la misma mecánica que para el voto de confianza, ¿no? Unos días de declaraciones altisonantes, por ahí alguna comisión como la de presupuesto, ¿no es cierto? Pero finalmente las aguas regresan a su lugar, probablemente merced a algunas negociaciones internas, ¿no? O sea, poco pero esa mirada tuya, Giovanna, así ¿de qué estás sospechando? No, es que es obvio que el fujimorismo ha entrado en una evaluación, en la siguiente evaluación. Por el momento, el gobierno de PPK goza de altos niveles de aprobación y de respaldo, por lo tanto, enfrentarse a ese tema o frontalmente al gobierno no le va a traer réditos positivos. Pero también puede ocurrir que empiezan a descubrir a la hora que discuten los asuntos prácticos que tienen más acuerdos que diferencias. Eso también puede ser, ¿verdad? Porque incluso, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Por qué el Frente Amplio? Porque esto viene con el voto de todos menos del Frente Amplio. El Frente Amplio, en realidad, iba a votar a favor de todo, menos el tema que involucra la política económica. Es decir, si los 5 capítulos que se están poniendo a votación se hubieran separado uno por uno, en 4 hubieras tenido un resultado sorprendente, que es unanimidad. Y solamente diferencia con el Frente Amplio en los temas de materia económica. Bueno, pero había un tema, por ejemplo, en el que habían hecho cuestión de Estado los fujimoristas, que era en la reducción del IGB. Lo hicieron durante la campaña, lo hicieron post-campaña, lo hicieron en los meses siguientes y hoy día, según tengo entendido, forma parte de la delegación de facultades, ¿no? O sea, han aprobado ese tema. Entonces, coincidencias probablemente pudieran tener, como habrían cosas que también coincidían más allá del tema del Fuerza Popular y PPK y Peruanos por el Cambio, pero creo que también hay allí un mecanismo que de alguna manera han encontrado los fujimoristas para lograr algunos nombramientos, lograr algunas cosas. Esa hay que ver la carátula, no, la caricatura de ayer de Carlín, ¿no? Yo creo que eso expresa lo que algún sector piensa. Tú, Beto Adriancé, tú que tienes larga experiencia en cómo se manejan las cosas dentro del gobierno, o sea, ¿eso puede estar pasando? Bueno, sí, en cierta forma, pero lo que importa es lo siguiente, desde mi punto de vista, ¿no? Primero, que no debemos extrañar que el gobierno envíe pida facultades para legislar y que el Congreso lo someta a revisión, inclusive por comisiones. Porque una de las causas de la crisis del Congreso es que el Ejecutivo legisla más que el Legislativo. Y por lo tanto me parece bien el ejercicio de someter a las comisiones y al debate en el Congreso para qué están pidiendo las facultades, claro, y qué normas quieren aplicar. Eso me parece... Incluso, si tú lo mirabas, porque acá ha habido, iba a ser un poco crudo, un manejo bien irresponsable de algunos titulares en determinado momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no me voy a referir al tema ese de la resolución de la Corte Suprema sobre un caso particular de un subgerente de una empresa que está peleando por sus beneficios sociales, y el año que le redujeron el sueldo, él dice que se lo considere, y la empresa dice, no, momentito, usted fue de mutuo acuerdo esa reducción, entonces... Y termina un titular diciendo Corte Suprema resuelve que cualquiera, o sea, no te pase. O sea, y el otro titular, el Congreso le niega facultades, no era así, lo que había pedido la Comisión de Justicia, además entiendo, no por opinión solo de los fujimoristas, sino de todos, era si ese saltarse al fiscal no suponía un tema constitucional. Era absolutamente razonable la pregunta. La Constitución de presupuesto, la que dijo que todo era anticonstitucional, que iba con la Constitución, que iba contra pactos, no sé, contra lo firmado por el Perú con el extranjero, esa tuvo una posición. Eso sí. Allá. Eso o sea, ahí no ha habido exageración, ¿no es cierto? Claro, ahí no, pero es decir, a lo que... O sea, yo creo que, y estoy de acuerdo con Beto, en que definitivamente la gente quiere que el Congreso cumpla su papel. Que su papel puede ser el debatir, sí,
sí, pero su papel no puede ser el de obstaculizar o el de entrar en una situación de toma y daca, ¿no? O sea, claro, pero por ejemplo, mira lo que está diciendo Beto sobre la importancia que el Congreso discuta. Cuando tú llevas al Congreso una propuesta tipo, vamos a bajar el 1% del IGB, qué bueno que nos baje, porque el IGB, nosotros estamos en 18, en otros países están en 8. Es una barbaridad el IGB que tenemos, pero eso va a implicar un impacto en los ingresos para la caja del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas a compensar? Y la respuesta la dio satisfactoriamente el ministro de Economía y se acabó la discusión. Bueno, pero, o sea, está bien que se discuta eso. O sea, el problema no es, otra vez vuelvo a decir, no es que cumplan su función, es el marco que ponen para ese cumplimiento de su función, ¿no es cierto? O sea, la primera declaración es no vamos a dar. No, primero vamos a mandar a todas las comisiones. No, opinamos que no esto, no lo otro. O sea, es una mecánica, pues, ¿no? O sea, comenzamos todo eso, hay un espacio, como digo, de declaraciones altisonantes que pueden ser amplificadas por cierto sector de la prensa, pero que existe. Y finalmente terminamos en lo que se suponía se debía terminar desde el inicio, ¿no? Porque finalmente si tú encontraras que hay modificaciones, si tú encontraras que hay cambios sustantivos, si tú encontraras que hay aportes significativos, el debate valdría más la pena, porque el debate por el debate en sí solo ¿Tú qué piensas, Beto, de esto? Bueno, de hecho, pues están negociando, ¿no? O sea, están negociando sobre todo el gobierno con la bancada del fujimorismo, ¿no es cierto? En la cual poco participa inclusive la bancada de PPK, ¿no? Más allá de hablar, ¿no? Pero yo creo que además la discusión permite, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo o no, que el Frente Amplio tenga una posición diferente. Porque eso de aprobar a mano alzada, que todos voten a favor, implica que no hay diferencias. Entonces la gente dice, ¿para qué discuten si todos son iguales? Entonces yo sí creo que la discusión de las normas que se han dado, a mí me parece, por lo poco que he leído y he seguido el debate en la televisión, que es un buen ejercicio. Porque demuestra que efectivamente, y además cuenta con la anuencia de la bancada oficialista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la mecánica es así, pues, o sea, uno puede decir, eso es chantaje, ¿no es cierto? Yo te chantajeo con el 1%, que no, que sí, y te negocio un puesto. Pero buena parte de la política me parece que es así, te guste o no te guste. Y además... Yo creo, pero no hay que confundir en el tema de que el Congreso sea para finalmente que intereses de distintos sectores de la población estén representados y que eso supone una negociación, a que se convierta en una negociación de empleos o se convierta en una negociación de puestos. ¿Pero qué te refieres? ¿Pero a qué te refieres exactamente con eso? Pues porque finalmente si va a ser el tema de... O sea, yo voto, pero tú me das espacio en la SUNAT, por ejemplo. En la SUNAT o de repente ni siquiera en cargos tan visibles, ¿no es cierto? O sea, eso es finalmente... ¿Pero tú crees que eso es lo que explica el nivel de acuerdo que se ha logrado ahora? Yo sinceramente creo que hay un juego de esa naturaleza, ¿no es cierto? O sea, finalmente hay un legislativo que empezó con el pie... Pero es horrible. Pero es que hay un legislativo que empezó con el pie muy alto, ¿no es cierto? Muy en alto. Y que luego ha entrado. Porque venían resentidos de la. O sea, pero si te ponías a pensar, o sea, Giovanna, ponte un año atrás y tú pensabas que no había nada más parecido que Peruanos por el Cambio del fujimorismo en términos programáticos. Si hubieran sido así, hubieran ido juntos, pues. Entonces no fueron juntos. Si tú en el momento en que van. Y eso provocó tremendas heridas y las cosas bárbaras que se dijeron en la campaña, y la reacción al comienzo ha sido así, pero a la hora que se empieza a discutir lo que hay que hacer, resulta que tienen más acuerdos que diferencias. Yo sinceramente creo que es una evaluación del fujimorismo de la coyuntura, que eso no augura ni un cogobierno ni una extensión de esta luna de miel por los próximos 5 años. Yo creo que el fujimorismo tiene su línea, tiene su búsqueda del poder para Fuerza Popular, y que en ese sentido el siguiente enfrentamiento importante viene en las elecciones locales y regionales. Ahora se va a discutir no solamente lo de las facultades, sino va a discutirse el tema de la bendita ley esta contra el transfugismo, que ustedes me los encontré acá discutiendo sobre el tema, ¿no? No, pero fíjate, antes de pasar a ese tema, yo les recuerdo esta película de Spielberg, Lincoln, ¿no? De cómo logra aprobar que se
se elimine, se finiquite la esclavitud, negociando cargos inclusive, lo cual yo no avalo en el sentido como práctica cotidiana, pero la política también tiene eso, ni avalo los cargos últimos, pero lo que yo sí creo que es importante que el Parlamento debata, me parece importante que ponga límites, inclusive el Parlamento surge en la vida política para fijar los impuestos. En Inglaterra es así, digamos, no para, precisamente por eso, para impedir que el rey te clave más impuestos. Entonces me parece que... Acá estaba más bien porque no los baja. Pero claro, pero es que tú puedes argumentar, fíjate, bajan el 1% del IGB y aumentan el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Para los, claro, eso es la compensación. Y lo que van a perder con un 1%, porque el 1% les llega básicamente a los empresarios, en mi opinión. O sea, ellos se quedan básicamente con un 1%, compensan lo que van a subir con el impuesto a la renta. Uno puede discutir eso, pero yo sí creo que lo que yo sí creo que el fujimorismo se ha dado cuenta que no puede ser una fuerza, como bien dice Giovanna, picona, para poner el término, ¿no es cierto? Si tiene en su cabeza que tarde o temprano este gobierno va a comenzar a mostrar límites reales en la política. No, además proyecta esto del 2021. ¿Quién va a ser el candidato de Peruanos por el cambio del 2021? De un partido que se llama PPK. Así ¿no? es. ¿Quién va a ser el candidato de un partido que se llama como su líder? O sea, yo sí creo que el fenómeno va a tener una táctica de decir no y sí, no y sí. Y avanzar en ese camino. Pero vayamos a lo de la ley del transfugismo, que eso es otro tema de controversia. Yo estoy, fíjate, de acuerdo en que se sancione el transfugismo, ¿ya? Ahora hay que definir el transfugismo. En otros países insospechados, ¿no? Como Uruguay, como Argentina, quien se va de la bancada pierde la curul y lo reemplaza un suplente que también es elegido. Habrá que crear los mecanismos, porque claro, pero eso supone una modificación de la ley de partidos políticos, de la ley de partidos políticos, la eliminación del voto preferencial, el establecimiento de un sistema democrático de partidos donde tú al que estás eligiendo es un representante del partido. Si el señor se va del partido, entonces el partido lo reemplaza. No, pero es que ahí pero viene... otra cosa distinta, bueno, Giovanna. No, yo te decía, porque la pregunta es ¿por qué se propone esa ley? ¿Se propone esa ley para tener un mejor Congreso? ¿Se propone esa ley para lograr que el Congreso realmente sea visto por la ciudadanía como una entidad que represente a los peruanos o a la mayoría de peruanos? No se propone esa ley por eso. Se propone esa ley porque la bancada mayoritaria, que es la que está proponiendo y la que va a decidir que se haga, tiene problemas que tiene que resolver. Entonces volvemos al mismo tema. Es legislar para temas particulares, para propósitos particulares y no pensando en un tema que va a servir a las 12:26, a las 12:26 de la tarde, Giovanna Peñaflor, que esto es una vacuna del fujimorismo para evitar la epidemia de Jenny Vilcatoma. Claro, la fragmentación de la bancada, ¿no? Bueno, o sea, ese es el tema. Yo he dicho, igual que he escrito en mi Facebook cosas a lo que dice efectivamente a raíz de lo de Jenny Vilcatoma, el tema. Pero el tema existe, más allá de la vacuna o no al fujimorismo. Y por lo tanto hay que legislar. Claro, pero son dos problemas distintos, pues Beto. A mí me parece increíble que estemos discutiendo que haya que hacer una ley para sancionar a un delincuente que por votar de una determinada manera pide dinero o prebendas, o para pasarse de un partido al otro pide dinero o prebendas. Ese tipo tiene que votarlo a patadas de parlamento y meterlo preso. Bueno, de ahí viene y para eso debería bastar el Código Penal. Otra cosa distinta es cuando alguien se va de un partido por razones que pueden ser muy legítimas. Por eso, pues, entonces, eso es otra discusión. Habría que definir claramente qué es el transfugismo. El transfugismo aparece justamente en el siglo antepasado, es una palabra española, además, típicamente nuestra, ¿no? Que tiene que ver con la plata, ¿no? Y el fujimorismo, eso era clarísimo que era por la plata, ¿no es cierto? Pero sí creo que hay que definir, porque hay todo un proceso en mi opinión, en el Congreso, de que poco a poco las bancadas sean los elementos claves de la política. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros oyentes, vamos a recibir por lo menos un par de llamadas. Sí, muy buenas tardes, adelante, escuchamos. Hola Nicolás, buenas tardes. Escuchamos, adelante, por favor. Mira, yo creo que la señorita que tienes como invitada ahí, creo que se ha quedado todavía en la campaña electoral. ¿No se ha dado cuenta que esta ya terminó hace 2 meses? Y que las fuerzas políticas, en especial el fujimorismo, lo que yo veo y estoy viendo y las acciones que están tomando, vienen realizando una excelente labor en comisiones. Y eso ha sido reconocido porque en la mañana en la televisión por Chino Costa, el mismo presidente de la República. Y yo no sé de dónde sale la señorita pensando en que el fujimorismo está trabajando para ellos, que tienen cosas ocultas.
por favor, ya terminó esto, dejemos que trabajen, lo están haciendo muy bien, y las facultades que han sido dadas en consenso con aprobación de todos. Ahora, las leyes que piensan sacar para el tema de los transfugas, eso no es un patrimonio de los fujimoristas. Hay como 15 proyectos de ley de todas las bancadas sobre esto. La señorita Vilca Tomás, si se va 1, 2 o 3 o 4 o 5, no le va a hacer nada a la bancada. No es un tema de gustos o de conveniencia el fujimorismo, sino que están legislando a favor del país. Está claro su punto de vista. Muchas gracias por llamar. Vamos a escuchar otra llamada más del público. Adelante, por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas tardes a usted. Buenas tardes a todos los oyentes. Oiga, la señorita presidente ahí tiene una tremenda dicha. No, acá hay cooperación rabiosa, ¿eh? Vaya. Muchas gracias. 2-0. No, realmente, mira, indudablemente hay un 40% de gente que votó por el fujimorismo en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y eso subió hasta casi 0.2% menos que el tema de PPK. O sea, eso no es el mayor problema. Lo que hago es un análisis concreto sobre el tema. O sea, hoy día el fujimorismo tiene el control del legislativo, ¿no es cierto? En el control legislativo, ¿cuál va a ser los 100 días igual que los 100 días de PPK? O sea, eso sería un buen tema para evaluar, ¿no es cierto? Claro, pero... ¿Cuál ha sido su labor, su función en esos 100 días? Si esos 100 días se pasaron en el tema del voto de confianza y en la discusión de unas facultades que finalmente fueron dadas tal cual fueron solicitadas. O sea, realmente también veamos con claridad qué cosa es lo que está pasando. Yo creo pero yo tengo la impresión que a ti, como a alguna otra gente, no le gusta el escenario en el que se puede producir un entendimiento que yo particularmente creo que es casi inevitable por la naturaleza de sus proyectos políticos, que el fujimorismo y peronos por el cambio terminen encontrándose. Pero y que incluso eso puede ser parte en determinado momento de la estrategia electoral de Keiko, ayudar a PPK que es un buen gobierno, porque después a la que le toque es a ella. Entonces se ha portado bien, ha ayudado a hacer un buen gobierno, entonces ahora me toca a mí. Yo creo que de eso se da cuenta Verónica Mendoza. Por eso es que ella en esta votación, por ejemplo, tiene su propio perfil. Mira, yo creo que haber entendimiento en el logro de medidas o leyes que beneficien al país, se debería ver. En principio, a mí me parecería genial que el Congreso hiciera su labor en términos de revisar en forma global todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, todo lo que tiene que ver con el sistema de partidos políticos, que fue una de las cosas que dejó el Congreso anterior sin hacer. Bueno, debería ser la siguiente tarea, ¿no? Inmediatamente después del otorgamiento. Por eso te digo, ahí tiene un tema donde no tendría Alberto Adriancén, no ¿qué dice? No tendría nada que ver con el tema del... Yo sé que está resfriado, medio vapuleado por la vida, pero... Pero sí me gustaría aclarar una cosa. Yo no creo en un tema del enfrentamiento. O sea, yo no creo que el tema de pase porque se enfrenten. Lo que yo creo que tiene que haber es una claridad en qué cosa le corresponde al Ejecutivo y qué al Legislativo. Y lo que me preocupa es que finalmente el Ejecutivo termine cooptado por el Legislativo. Esa es mi preocupación, no que se peleen. Terminamos con Alberto Adriancén. Bueno, yo sí creo que tiene que haber pues, un debate sobre la reforma electoral, política, ¿no? Yo valoro mucho el Congreso, o sea, porque finalmente no es que sea, como dijo ya la Torre, el primer poder del Estado, sino porque sin Congreso no hay democracia, para comenzar, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer todo lo posible para que funcione bien. Yo trabajé ahí 7 años en el Congreso, y el Congreso iba avanzando a trompicones, de manera muy lenta, ¿no? Antes, en la década del 90, el congresista que más presentaba leyes era el mejor. O sea, había gente que presentaba 1.200 leyes, que consistía en cambiar una preposición de un artículo y lo convertía en ley. Sí. Después, dice que el único que falta, o ya hay, el día del chancho al palo, ya hay, ¿no? Después de tipo de... Hay días de todo, ¿no? Se ha pasado... Día del pollo a la brasa. Presentar un proyecto de ley sin el aval de la bancada, ¿no es cierto? Y eso me parece bien. Quedan trucos por ahí. Entonces yo creo que hay que convertir al Congreso a la bancada en el sujeto del Congreso. Pero eso supone realmente partidos que fiscalicen sus bancadas. Yo me acuerdo que una vez hablando con Pepe Murgia, que es muy amigo mío, que fue alcalde de Trujillo varias veces. De Trujillo, claro. Le dice, Pepe, ¿y tú cuando ganas las elecciones,
¿El partido te ayuda? No, me dice. ¿Te das cuenta? Entonces igual sucede... Claro, pero eso es lo que yo creo que es lo que viene en la agenda inmediatamente. Entonces, después de resolver este tema de las facultades, Entonces, hay que abocarse a la discusión de la reforma electoral y los partidos ¿qué es políticos. lo que está pasando? Yo creo que, por ejemplo, hay que rebajar el número de firmas para un partido. O sea, ahora te piden casi 800.000 firmas, cuando la proporción es de 3-1 por firma legal. Pero eso se hizo para fortalecer a los partidos, ¿no es cierto? O con la idea. Pero es para fortalecer que partidos que no existen. Claro. Entonces, Y si no existen los partidos que ¿por qué van a la existen elección bancadas? y no pueden cumplir con las propias reglas que ellos Pero establecieron. si no existen partidos, porque como pero- existen bancadas pero a las perdóname, cuales hay que respetar de todas maneras, pase lo que pase. Existen bancadas. El APRE es un partido que tú ves en la República que no Sí. tiene fugas o tránsfugas. Entonces, Tenemos que terminar por hoy el tema Cato. Yo lo comprometo para un debate sobre el tema de la ley de partidos políticos, que es un asunto trascendente. Pero yo ya no me puedo pasar, me dicen de la hora, que es una manía que tengo y que me bueno, frente a está Uruguay, generando. tú requieres 5.000 firmas para ese partido. Sí, pues acá 800.000. Es un abuso, ¿no? Son las 12:34, nos vamos a ir a la pausa. Muchas gracias a Giovanna Peñaflor y Alberto Adriancén por estar con nosotros. Vamos a regresar con una entrevista que estoy seguro va a ser controversial. Va a estar con nosotros Miguel Canales Ormeño. Él es presidente de la autodenominada Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas del Genocidio, que es la organización que está involucrada en este mausoleo que ha generado tanta controversia en Comas, y con Delia Vidal, miembro de esta asociación. Va a estar con nosotros también más adelante Rómulo León, que estuvo presente en la juramentación de su hija como parte de la mesa directiva del Congreso de la República. Vamos a tener una tarde